Balanceo de ecuaciones, método del tanteo y el error. En la reacción química del óxido de sodio con agua se produce hidróxido de sodio. Es una reacción muy exotérmica. Por lo regular basta unir el sodio metálico con el agua para producir el hidróxido. Para balancear es necesario saber el número de átomos de cada elemento a la entrada y que debe ser igual a ese mismo elemento aunque esté combinado con otros en la misma cantidad. Se verifica qué átomos se encuentran en la ecuación química. Para cada tipo de átomo cuente cuántos hay a la entrada y cuántos hay a la salida. En la ecuación Na2 significa que hay dos átomos de sodio en la estructura Na2O. A la entrada, dos sodios. Hay dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno también. A la salida, uno de sodio, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Cuando frente a una fórmula no se escribe ningún número o coeficiente, este se asume como 1. Veamos la ecuación nuevamente. Para esta reacción basta con agregar el coeficiente 2 a la sustancia producto. Entonces empieza a cumplirse que 2 sodios son a 2 sodios, 2 oxígenos a 2 oxígenos y 2 hidrógenos a 2 hidrógenos. Para la reacción del trióxido de azufre con agua, para formar ácido sulfúrico, no hay necesidad de balancear, es directa. Esta es una de las reacciones que se lleva a cabo en el medio ambiente y es una de las causantes de la lluvia ácida. Veamos con otra ecuación un poco más compleja. Tenemos el hidróxido de bario con el óxido de fósforo, decóxido de tetrafósforo. Produce el fosfato de bario y agua. Observen las cantidades de cada elemento a la entrada y a la salida. Solamente el hidrógeno se encuentra balanceado. Hay 2 a la entrada y 2 a la salida. El objetivo es que todos los números correspondan tanto de entrada como de salida. Las cifras más grandes de los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno dan la pista con cuál elemento podemos iniciar. Para este, el fósforo es el que se encuentra en mayor cantidad estequiométrica a la entrada. Hay 4 y a la salida solo hay 2. Así que debemos multiplicar la fórmula en donde se encuentra ese fósforo que es en menor cantidad por 2. Como aparece en la ecuación de abajo. Al haber cambiado ese coeficiente, también se varía la cantidad de bario que hay en esa ecuación, al igual que la de oxígeno. Observemos que los coeficientes han cambiado y por lo tanto las cantidades también. Ahora tenemos 6 barios a la salida, mientras que solamente hay un bario a la entrada. Entonces multiplicamos por 6 el bario de la entrada, junto con aquellos elementos que le acompañan. Así queda como la ecuación que se muestra abajo. Nuevamente ese 6 ha variado los elementos que acompañan al bario, es decir, el oxígeno y el hidrógeno. Como ya no tenemos otro elemento diferente a oxígeno e hidrógeno, entonces iniciamos con el hidrógeno. En el hidróxido de bario, 6 moléculas de este nos dan origen entonces a 6 por 2, 12 hidrógenos a la entrada, que se contrastan con solo 2 hidrógenos a la salida en el agua. Debemos multiplicar por 6 al agua para que 6 por 2 nos dé 12 y complete la cifra de hidrógenos de la entrada, como aparece en la ecuación inferior. Finalmente nos queda el oxígeno. A la entrada, en la primera especie, hay 6 por 2
12 y en la segunda especie 10, para un total de 22. A la salida tenemos 2 por 2 por 4, es decir 16, y 6 del agua 22. Esto quiere decir que tanto a la entrada como a la salida hay la misma cantidad de oxígenos. Ya está balanceada la ecuación. Si se hace de manera cuidadosa, al final los oxígenos se usan simplemente para verificar el balanceo.